Bien, en esta hora yo quisiera compartir un pequeño consejo con aquellos que puedan oírme para que después no puedas decir que no hay Dios. Y estés donde tú estés, te encuentres como te encuentres. Dios siempre tiene misericordia de aquel alma que aclama a Dios. Hay quien se cree ser mucho. Y Santiago dice, se engaña a sí mismo no siendo nada. Pero también hay quien no se cree nada. Y de la nada es cuando Dios comienza a trabajar. Ruego a Dios que esta palabra haga bien a aquellos que escuchen. Juan 14 y verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, pero escucha esta palabra, y nadie, para aquellas personas que no se sientan nada, y nadie viene al Padre si no es por mí. La gloria para Él. Aleluya. La palabra nadie es una expresión negativa, pero en muchas ocasiones se convierte en positiva y afirmativa cuando se usa como término de comparación o de ponderación. Entonces yo quisiera partir de aquí. En tal sentido, se usa en el Evangelio de Juan varias veces. Y el estudio de esta simple palabra puede resultarnos de gran enseñanza, edificación y estabilidad. Podemos verla como una declaración de poder. En Juan 3, 2, amén, dice, después de que Jesús hizo cosas, viene un hombre llamado Nicodemo, de los fariseos, principal de la sinagoga, y le dice a Jesús, vino a Jesús de noche, tenía miedo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro para enseñar. Y en la enseñanza pueden haber muchas cosas. Te descubre lo bueno, pero también te enseña lo malo. Y es mejor que valoremos, por así decirlo, lo malo que hacemos para no volverlo a hacer, a no lo bueno, porque lo bueno es normal en un cristiano. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La gloria para Dios. Nadie lo había entendido. No lo comprendían o no querían comprenderlo. Pero Nicodemo dijo, nadie podría hacer estas señales si no fuera Dios con él. Pero los fariseos le atribuían las obras milagrosas del Señor al poder del enemigo, del diablo. En el capítulo 12, verso 24 de Mateo, mas los fariseos dice así, decían, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero sin embargo Nicodemo, el principal, el que no veía solamente oía las palabras, reconoció en ellas el poder divino, y a la verdad será así. La gloria para Dios.
Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la palabra de alguien que se cumple. Amén. En Santiago. Santiago dice: Dios resiste al soberbio, pero sin embargo, con aquellos que no son soberbios, que se acercan a Dios con humildad. Acuérdate de aquellos dos que fueron a orar al templo. Uno estaba de pie y decía: gracias te doy, Padre mío, porque no me has hecho como a este. Quería decir, como a este inútil. Yo ayuno, yo oro, yo doy diezmos. Estaba enaltecido, y es verdad que lo haría. Pero las cosas con enaltecimiento y con orgullo delante de Dios no sirven para nada. Sin embargo, aquel otro, creyente, sabía dónde estaba, sabía lo que quería, y simplemente dice la Escritura que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí. Y si lees la Escritura verás que dice: y antes se marchó este justificado, Dios lo justificó antes a este que estaba de rodillas, que no aquel que estaba enaltecido. Cuando Jesús llegó a Gádara, dice que un hombre salió corriendo, iba por él. Era un hombre en Gádara que estaba poseído. Pero los demonios llegan a donde pueden llegar, no pueden ir más allá. Y cuando llegó delante de Jesús, se tiró al suelo y le tuvo que decir: Señor, ¿por qué has venido antes de tiempo? Le conocía, sabía quién era. Pero ahora vamos a mirar lo que era el gadareno. Era un hombre fuerte. ¿Por qué digo que era fuerte? Porque dice la Biblia que muchas veces le habían atado con cadenas, le habían puesto grilletes, pero él sin embargo los desmenuzaba, los rompía. Y nadie, amén, nadie le podía dominar. Pero hay nadie tampoco que se resista cuando verdaderamente tienes un encuentro con Dios. Yo en esta tarde rogaría que te sinceraras con Dios y que te pusieras delante de Él entendiendo. Hubo una mujer en Marcos que padecía de una enfermedad por 12 años. Amén. Y suponemos todos que había gastado todo su dinero que tuviese en médicos para poderse sanar. Pero la enfermedad seguía agotando aquel cuerpo. Y ella se enteró que por allí pasaba el Cristo de gloria. Iba apretujado de la gente, pero ella arrastrándose, apartando a la gente como pudo. Tenía en sí un convencimiento y decía: si solamente pudiese tocar el borde de su manto, sé que quedaría sana de mi azote. Y cuando llegó a tocarlo, porque si te propones una cosa y eres persistente, difícilmente no lo harás. No podemos conformarnos conforme estamos,
Seamos personas que no nos dirigimos por Cristo, o personas que presumen de ser creyentes, pero que luego no hacen nada. El árbol, por el fruto, se conoce. No hay árbol bueno que pueda dar mal fruto, pero tampoco hay árbol malo, amén, que dé buen fruto. Santo es Dios. Y enseguida, cuando lo tocó, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Nadie podía sanarla, nadie podía curarla, pero en Jesús no hay nada imposible. Aleluya. La gloria es para Dios. En otra ocasión, había un hombre principal un hombre que tenía mandamiento, aleluya, pero que tenía una hija enferma, y tomando de la mano a la niña, después de haber recibido la ración o la razón de aquel varón, le dijo: te ruego que vengas a mi casa. Tengo una niña enferma, nadie la puede sanar. Y el criado fue y Cristo dijo: vamos. Siempre tendremos malas noticias o malos mensajeros. Vino alguien y dijo: no vayas, la niña se ha muerto. Pero Cristo ni se inmutó, siguió su camino, y cuando llegó al lugar, amén, se metió dentro de la casa, cogió a la niña de la mano y le dijo: Talita Kumi, niña, esto es traducido, a ti te digo, levántate. Y podemos ver a una niña que nadie podía resucitar, pero que Jesús lo hizo. Pero Cristo puede hacer mucho más aún sin estar con nosotros corporalmente. En aquel entonces andaba por la tierra con sus discípulos y la gente le veía. En este tiempo no le vemos, pero es necesario que sigamos creyendo en Él. ¿Quién es Jesús? Jesús es el resucitado, el ascendido, el todopoderoso, el único que puede salvar eternamente a los que por Él se llegan a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 7 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y viviendo siempre para interceder por ellos. Se estaba situando en el lugar del sacerdocio, porque los sacerdotes ofrecían año tras año, pero llegaba el momento en que tenían que ser cambiados. Se hacían viejos y morían. Pero Hebreos dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Confía en Dios. En Juan 15:13 dice: nadie, en la palabra nadie, ¿cuántas veces se repite?
Eso es para levantarte a ti que estás caído. Te está extendiendo la mano y diciéndote tú que dices que no eres nadie, que no sirves para nada. La nada conmigo es mucho. Por eso dice, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo esto no discuto que algunas personas puedan poner su vida por algunos de sus amigos, pero todavía no conozco ninguno que lo haya hecho por sus enemigos. Tú puedes pensar lo que quieras, pero nosotros mismos somos un ejemplo. Romanos 5:10, siempre procuraré darte respuesta bíblica a mis palabras. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por medio de su vida. ¿Lo has entendido? Por un amigo a lo mejor alguien da la vida en un momento crucial, en un momento de emoción o de enfado, pero nadie da su vida por los enemigos. Solamente ha habido uno y su nombre se llama Jesús. Y por eso te repito lo que te he dicho. Porque si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por su muerte, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El amor de Cristo no tan solo supera al hombre humano, sino que, como dice Pablo en Efesios, que excede a todo conocimiento. Aleluya. La gloria para Él. En Juan 10:17 dice, pongo mi vida y nadie me la quita. El Señor quiere decir que no murió como un mártir, como una persona abnegada, para que la gente lo alabase. No murió como un mártir sin fuerza, impotente, sino como un sacrificio voluntario. La gloria sea para Él. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, pero sabía también algo más, para volverla a tomar, con un propósito, y es llevarnos a todos a ese lugar celestial que nos está guardando. Voy a hablarte de una de las afirmaciones que Cristo dio para que tengamos seguridad. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. He aquí la caja fuerte de la cual nadie puede sacar los tesoros del Hijo ni tocar los tesoros del Padre. Y Dios ha dicho, vosotros sois mi real tesoro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Cualquiera puede meter su mano en los tesoros de Dios. Está Cristo que responde por nosotros y dice, ay de aquel que tocara al Hijo mío, más le valiera no haber nacido. Pablo tenía plena confianza en esta seguridad. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 12 dice,
estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y en Juan 5:24 sigue diciendo: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y hace lo que Él me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero también nos tiene que amonestar. En el primer versículo que hemos leído, Juan 14:6, dice: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie, amén, puede venir al Padre sino por medio de Jesucristo. Por eso debes de acercarte a Cristo, aleluya, y poner de tu parte, amén, dar el primer paso, y los demás serán añadidos, dice la Biblia. Porque escucha una advertencia: quien procure llegar al cielo por otro camino jamás llegará. Pues representa que desprecia el amor de Cristo y rechaza su sacrificio, desconfía de su poder y rehúsa el creer en su palabra y en la vida eterna con él en el cielo. Y ahora te pregunto, ¿cómo puede Dios aceptar a una persona de este calibre? Mi consejo en esta tarde es que te acerques lo más posible a Dios. Quisiera hacer una oración por ti que me estás escuchando, cristiano o persona que no tengas todavía a Cristo. Señor Jesús, te doy gracias porque se me habrá notado en la garganta que estoy un poco constipado. El hombre está limitado, pero tú jamás. Tu palabra llega donde tú quieres. Por eso te ruego que este pequeño consejo pueda servir de bien a aquellas personas que me escuchen, en el nombre de Jesús. Y ahora quisiera decirte, pues si acaso no lo sabes, de la manera que te puedes encontrar con Dios. Cerca de tu casa o de tu pueblo o de tu capital, donde vivas, tiene que haber una iglesia evangélica. Hay miles. Evangélica, pentecostal, repito, evangélica, pentecostal, que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como hacedores, amén, y salvadores del alma del hombre. Pregunta dónde hay un lugar de reunión de los cristianos evangélicos, acércate, amén, pregunta por el pastor y él te dirá lo que tienes que hacer. Simplemente dile: he oído a un hombre llamado Diego de Castellón de la Plana que, estando un poquito enfermo pero todavía anuncia el evangelio y quiere hacer bien con la palabra de Dios. Yo rogaría a Dios que te haya tocado el corazón. Y él me dice que vaya a hablar contigo y que tú me dirás lo que tengo que hacer. Simplemente eso. Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.